Carlos Méndez, un técnico ambiental, 43 años de edad, estaba realizando mediciones rutinarias del nivel del agua en el lago Pino aquella mañana de julio de 2019. El sol brillaba con intensidad inusual, reflejando un calor sofocante que había persistido durante semanas. Era su trabajo documentar los efectos de la peor sequía que había afectado la región en más de 50 años. Fue entonces cuando Carlos notó algo extraño en la orilla recién expuesta del lago. Al principio, pensó que era simplemente un montón de rocas y sedimentos acumulados, pero cuando se acercó para inspeccionar mejor, Carlos se dio cuenta de que estaba mirando el techo oxidado de lo que parecía ser una camioneta. La estructura metálica, cubierta de limo y algas, sobresalía parcialmente del barro reseco del lecho del lago. Lo que Carlos había encontrado había estado sumergido allí durante 41 años. El vehículo estaba severamente corroído, con la pintura completamente desintegrada por décadas bajo el agua. Y más perturbador aún, cuando las autoridades llegaron a extraer el vehículo, descubrieron 3 esqueletos en su interior junto con objetos que nadie esperaba encontrar. Este descubrimiento cambiaría para siempre un misterio de 4 décadas que había atormentado al pequeño pueblo de Valle Sereno y al antiguo campamento de verano Lago Pino. Valle Sereno era un pueblo pequeño y tranquilo en 1978, ubicado a las afueras de una zona boscosa, conocida por sus hermosos lagos y senderos naturales. Con apenas 3,000 habitantes, todos se conocían por nombre y apellido. La principal atracción de la región era el campamento de verano Lago Pino, establecido en 1962 por la Asociación Nacional de Scouts. El campamento era dirigido por Héctor Domínguez, un hombre de 45 años respetado en la comunidad. Alto, de pelo canoso y siempre vestido impecablemente, Domínguez había sido director del campamento durante casi 10 años. Sus asistentes principales eran Ramón Aguirre y Felipe Soto, ambos en sus 30, quienes se encargaban de las actividades diarias y la supervisión de los consejeros más jóvenes. En junio de 1978, el campamento recibió su grupo habitual de verano, compuesto por 75 scouts de diferentes regiones. Entre ellos estaban Martín Herrera, 14 años, Daniel Vega, 15 años, y Tomás Luna, también de 14 años. Los 3 eran mejores amigos desde la escuela primaria y pertenecían a la misma tropa scout de la ciudad vecina. Martín era conocido por su curiosidad insaciable y su habilidad para la fotografía, siempre llevando consigo una cámara que le había regalado su padre. Daniel, el más alto y fuerte del grupo, era un nadador excepcional que soñaba con competir a nivel nacional. Tomás, por su parte, era el intelectual, siempre cargando un libro y fascinado por las ciencias. La primera semana en el campamento transcurrió con normalidad. Los chicos participaron en actividades típicas, excursiones, aprendizaje de supervivencia, natación en el lago y fogatas nocturnas. El sábado 24 de junio, los 3 amigos fueron asignados a una caminata grupal alrededor del lago, lideradas por Ramón Aguirre. Según los registros del campamento, fue durante esta caminata cuando los 3 jóvenes se separaron del grupo. Ramón reportó que los había visto alejarse hacia la orilla opuesta del lago, aparentemente planeando algo por su cuenta. Cuando el grupo regresó al campamento para la cena, los 3 amigos no aparecieron. Héctor Domínguez inició una búsqueda preliminar esa misma noche. Alrededor de las 9 de la noche, Felipe Soto reportó haber encontrado huellas que conducían al muelle principal y descubrió que faltaba una de las canoas del campamento. Domínguez concluyó que los chicos habían tomado la canoa sin permiso, posiblemente para una aventura nocturna. Esa noche, una tormenta inesperada azotó la región. Vientos fuertes y lluvia intensa golpearon el área del lago durante horas. A la mañana siguiente, Domínguez contactó a las autoridades locales, informando que 3 scouts habían desaparecido
y probablemente habían sido sorprendidos por la tormenta mientras navegaban ilegalmente en una canoa robada. El jefe de policía local, Eduardo Rivas, organizó una búsqueda extensiva que duró 2 semanas completas. Buzos exploraron partes del lago, equipos con perros recorrieron los bosques circundantes y voluntarios de pueblos vecinos se unieron al esfuerzo. La canoa supuestamente robada fue encontrada volcada cerca de la orilla norte del lago, reforzando la teoría del accidente. A pesar de los esfuerzos, no se encontraron cuerpos. Las familias de los 3 jóvenes se negaron inicialmente a aceptar la explicación oficial, argumentando que sus hijos eran demasiado responsables para robar una canoa y demasiado experimentados en actividades acuáticas para ahogarse tan fácilmente. Sin embargo, sin evidencia alternativa, eventualmente tuvieron que aceptar la versión oficial. El caso fue oficialmente cerrado un mes después como un trágico accidente. Los certificados de defunción fueron emitidos citando ahogamiento como causa probable de muerte. El campamento Lago Pino continuó operando, aunque con medidas de seguridad adicionales implementadas para prevenir futuros incidentes. Para la comunidad de Valle Sereno, la tragedia quedó como un doloroso recordatorio de los peligros de la naturaleza y la imprudencia juvenil. Los años pasaron lentamente para las familias Herrera, Vega y Luna. La ausencia de cuerpos significaba que nunca pudieron tener un cierre completo. Cada aniversario de la desaparición, las 3 familias se reunían para una pequeña ceremonia conmemorativa en la orilla del lago. Ana Herrera, la madre de Martín, nunca volvió a ser la misma. Una mujer que antes era conocida por su risa contagiosa y energía incansable, se convirtió en una sombra silenciosa. Cada mañana durante casi 20 años caminaba hasta el lago y observaba las aguas como esperando que su hijo emergiera milagrosamente. Miguel Vega, el padre de Daniel, canalizó su dolor en activismo. Fundó una organización dedicada a la seguridad acuática para jóvenes y presionó por regulaciones más estrictas en campamentos de verano. Su matrimonio no sobrevivió al estrés de la pérdida, divorciándose 3 años después de la desaparición de su hijo. La familia Luna se mudó de Valle Sereno un año después del incidente, incapaces de soportar los recuerdos y las miradas de compasión de sus vecinos. Se establecieron en una ciudad a cientos de kilómetros de distancia, pero el cambio geográfico no alivió su dolor. Mientras tanto, el campamento Lago Pino continuó operando bajo la dirección de Héctor Domínguez hasta 1985, cuando sorpresivamente anunció su retiro. Vendió la propiedad a una corporación de entretenimiento que transformó el lugar en un resort de lujo, eliminando cualquier rastro del antiguo campamento Scout. Ramón Aguirre y Felipe Soto también siguieron caminos separados. Aguirre aceptó un trabajo en un campamento similar en otra región, mientras que Soto abandonó por completo el trabajo con jóvenes y abrió una tienda de artículos deportivos en una ciudad costera. Lo que nadie sabía era que detrás de la fachada del respetable campamento Lago Pino se escondía una operación oscura que había comenzado alrededor de 1975. Héctor Domínguez, utilizando su posición de autoridad y la aislada ubicación del campamento, había establecido una red de tráfico de menores. El sistema funcionaba con precisión calculada. Domínguez, junto con Aguirre y Soto, identificaban niños vulnerables entre los scouts, especialmente aquellos de familias distantes o problemáticas. Durante actividades especiales, fotografiaban secretamente a estos niños para crear lo que ellos llamaban sus catálogos. Estas imágenes eran distribuidas a clientes adinerados que pagaban sumas considerables por encuentros organizados durante excursiones especiales. La antigua cabaña del director, ubicada en una zona aislada del campamento, tenía un sótano oculto donde guardaban su equipo fotográfico, registros de clientes y el dinero recaudado. La operación había funcionado sin detección durante 50.
casi 3 años, generando ganancias sustanciales para los 3 hombres. Martín Herrera, con su afición por la fotografía, había estado explorando el campamento en busca de tomas interesantes para su colección personal. Una tarde, mientras buscaba ángulos cerca de la cabaña del director, accidentalmente captó a Soto llevando a un niño visiblemente angustiado hacia el bosque. Intrigado y preocupado, Martín siguió discretamente, escondido entre los árboles. Lo que presenció lo dejó horrorizado. Soto entregó al niño a un hombre desconocido que esperaba en una camioneta verde oscuro, un modelo Chevrolet de mediados de los 70. Martín logró tomar algunas fotografías desde su escondite antes de regresar corriendo a buscar a sus amigos. Daniel y Tomás inicialmente dudaron de la historia de Martín, pero la seriedad en el rostro de su amigo los convenció de acompañarlo a investigar. Durante los siguientes 2 días, los 3 amigos observaron cuidadosamente los movimientos de los consejeros y el director. Vieron patrones sospechosos, niños siendo llevados individualmente a sesiones especiales y la frecuente presencia de vehículos desconocidos en un camino secundario poco utilizado. La noche del 23 de junio, los 3 se escabulleron hasta la cabaña del director, aprovechando que Domínguez asistía a una reunión en el pueblo. Lo que encontraron confirmó sus peores sospechas. Un álbum con fotografías inapropiadas de varios niños del campamento, incluidos algunos de sus propios compañeros, junto con libros de contabilidad detallando pagos y clientes. Martín usó su cámara para documentar estas evidencias, planeando llevarlas a las autoridades. Sabían que tenían que salir del campamento inmediatamente, pero también entendían que necesitaban pruebas concretas para ser creídos. Decidieron tomar algunos de los documentos y negativos fotográficos como evidencia. El plan original era esperar hasta la mañana siguiente y pedir ayuda durante la excursión programada. Sin embargo, esa noche, Tomás escuchó a Domínguez discutiendo con Aguirre. Por alguna razón, sospechaban que alguien había entrado en la cabaña. Aterrorizados, los 3 amigos decidieron que no podían esperar. En la madrugada del 24 de junio, intentaron escapar a pie por el camino principal, pero vieron los faros de un vehículo aproximándose. Desesperados, se escondieron en el cobertizo de mantenimiento, donde descubrieron las llaves de la camioneta del campamento, un vehículo utilizado para transportar suministros. Ninguno tenía experiencia conduciendo, pero Daniel, el mayor, había observado a su padre hacerlo muchas veces y decidió intentarlo. Su plan era llegar al pueblo y contactar directamente al jefe de policía Rivas. No sabían que Domínguez mantenía una relación cercana con Rivas, quien ocasionalmente recibía pagos por ignorar ciertas actividades en el campamento. Mientras los 3 amigos intentaban escapar en la camioneta, tomando un camino secundario para evitar ser vistos, Soto los descubrió. Inmediatamente alertó a Domínguez y Aguirre, quienes los persiguieron en otro vehículo. La inexperiencia de Daniel al volante resultó en que tomara una curva demasiado cerrada cerca del lago, llevando la camioneta a una zona lodosa donde quedó atascada. Antes de que pudieran escapar a pie, Domínguez y sus cómplices los alcanzaron. Hubo un forcejeo violento en el que los 3 jóvenes fueron sometidos y amordazados. Los hombres los ataron con cadenas y cuerdas dentro de la camioneta, discutiendo acaloradamente sobre qué hacer con ellos. Domínguez, temiendo que todo su imperio se derrumbara si los chicos hablaban, tomó una decisión fatal. Ordenó a Aguirre conducir la camioneta hacia la parte más profunda del lago, mientras él y Soto seguían en el otro vehículo. Usando un sistema improvisado, lograron que la camioneta rodara por una pendiente natural hacia el agua, con los 3 jóvenes atrapados en su interior, conscientes pero incapaces de escapar. La camioneta se hundió lentamente en las oscuras aguas del lago Pino, llevándose consigo a Martín, Daniel y Tomás, junto con las evidencias que habían recolectado. Domínguez elaboró rápidamente la historia de la canoa robada y cuando la tormenta llegó esa noche, pareció una coincidencia providencial
que reforzaba su narrativa. Durante los siguientes 41 años, la camioneta permaneció en el fondo del lago, conservando en su interior la verdad sobre lo que realmente les ocurrió a los 3 jóvenes scouts del verano de 1978. Jorge Mendoza, un hombre de 72 años, observaba las noticias locales con manos temblorosas. El reportaje mostraba la extracción de una camioneta oxidada del lecho seco del lago Pino. Jorge había sido el encargado de mantenimiento del campamento Lago Pino desde su apertura en 1962 hasta su cierre y transformación en 1985. Durante todos esos años, Jorge había mantenido un secreto que lo había consumido lentamente, transformando su vida en una existencia solitaria marcada por pesadillas recurrentes y un profundo sentimiento de culpa. Ahora, viendo las imágenes en televisión, supo que el momento que tanto había temido finalmente había llegado. Jorge había estado presente aquella noche de junio de 1978. Dormía en su pequeña cabaña de mantenimiento cuando fue despertado por el sonido de motores y voces alteradas. Desde su ventana, vio a Domínguez y sus asistentes persiguiendo la camioneta del campamento. Curioso y preocupado, lo siguió discretamente hasta el borde del lago. Escondido entre los árboles, Jorge presenció el horrible acto. Vio cómo ataban a los jóvenes y los dejaban dentro del vehículo. Escuchó sus gritos ahogados mientras la camioneta se deslizaba hacia el agua. Y lo más doloroso, vio cómo Domínguez y los otros observaban impasibles mientras el vehículo se hundía completamente. Aterrorizado, Jorge se había escabullido de regreso a su cabaña. La mañana siguiente, cuando se anunció la desaparición de los 3 scouts, entendió que estaba presenciando la construcción de una mentira. Quiso hablar, denunciar lo que había visto, pero el miedo lo paralizó. Domínguez era un hombre poderoso con conexiones importantes. Además, Jorge era un inmigrante indocumentado, temeroso de las autoridades. En los días siguientes, Domínguez se aseguró de que Jorge entendiera las consecuencias de hablar. Le ofreció un aumento significativo en su salario y, simultáneamente, le hizo veladas amenazas sobre lo fácil que sería que las autoridades de inmigración lo encontraran si causaba problemas. Durante años, Jorge mantuvo su silencio, torturado por su complicidad pasiva. Cuando el campamento cerró, se mudó a otra ciudad, intentando dejar atrás los recuerdos. Se casó, tuvo hijos, pero nunca pudo ser verdaderamente feliz. El secreto lo corroía por dentro como un cáncer silencioso. En 2015, Jorge fue diagnosticado con cáncer terminal. Con apenas unos años de vida por delante, comenzó a considerar revelar la verdad antes de morir. Escribió todo lo que había presenciado en un diario detallado, incluyendo nombres, fechas y descripciones precisas. Sin embargo, aún temeroso de las repercusiones, decidió esperar hasta que su condición empeorara significativamente antes de hacer público su testimonio. Ahora, viendo las noticias sobre el descubrimiento de la camioneta, Jorge entendió que el tiempo de esperar había terminado. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y llamó a la estación de policía de Valle Sereno. Sebastián Torres, un detective de 46 años, estaba a cargo de la investigación del descubrimiento en el lago. Hijo de un antiguo residente de Valle Sereno, Torres había crecido escuchando historias sobre los 3 scouts desaparecidos. De hecho, su padre había participado como voluntario en la búsqueda original de 1978. Cuando Jorge Mendoza se presentó en la estación de policía, con su diario y su historia, Torres inicialmente se mostró escéptico. El caso tenía más de 4 décadas y la versión oficial había sido aceptada durante tanto tiempo que cuestionar la narrativa parecía casi irrespetuoso hacia las familias que habían aprendido a vivir con esa explicación. Sin embargo, la precisión de los detalles proporcionados por Jorge y la sinceridad en sus ojos, cansados, convencieron a Torres de que debía investigar más a fondo.
El diario de Jorge contenía información que solo alguien presente podría conocer, incluyendo detalles sobre el clima exacto esa noche y conversaciones específicas entre Domínguez y sus cómplices. He llevado este secreto conmigo durante 41 años. Cada noche veo los rostros de esos niños en mis sueños. Escucho sus gritos ahogados por el agua. No puedo morir sin que se sepa la verdad. Las familias merecen saber lo que realmente les pasó a sus hijos. Fueron asesinados por descubrir algo terrible que estaba ocurriendo en ese campamento. Con estas palabras, Jorge Mendoza abrió las puertas a una investigación que revelaría uno de los crímenes más perturbadores en la historia de Valle Sereno. Su testimonio, junto con la evidencia física que emergía del lago seco, estaba a punto de cambiar para siempre la narrativa sobre lo que realmente ocurrió aquel verano de 1978. El proceso de recuperación y análisis de la camioneta extraída del lago Pino llevó varias semanas. El vehículo, un Chevrolet de 1974, estaba severamente deteriorado por décadas bajo el agua. Sin embargo, su contenido estaba sorprendentemente preservado en algunas áreas. Los técnicos forenses trabajaron meticulosamente, documentando cada hallazgo. Los 3 esqueletos fueron identificados positivamente como los restos de Martín Herrera, Daniel Vega y Tomás Luna mediante análisis de ADN, comparado con muestras proporcionadas por sus familiares sobrevivientes. La posición de los restos confirmaba la historia de Jorge Mendoza. Los 3 jóvenes habían sido encadenados dentro del vehículo, incapaces de escapar cuando la camioneta se hundió en el lago. El forense determinó que la causa de muerte había sido ahogamiento, basándose en ciertos patrones de los huesos y evidencia circunstancial. Pero lo más impactante fueron los otros objetos encontrados dentro de la camioneta. Tal como Jorge había descrito, se recuperaron cadenas y cuerdas utilizadas para inmovilizar a las víctimas. También se encontraron documentos parcialmente legibles, protegidos dentro de una caja metálica que había mantenido su integridad a pesar del agua. El hallazgo más significativo fue una cámara fotográfica identificada como perteneciente a Martín Herrera por su madre sobreviviente. Aunque el agua había dañado severamente el dispositivo, los técnicos lograron recuperar un rollo de película que había estado parcialmente protegido dentro de un compartimento sellado. El detective Torres supervisó personalmente el delicado proceso de revelado de las fotografías. Las imágenes, aunque dañadas y descoloridas, proporcionaron la evidencia visual que conectaba todos los elementos de la historia. Había tomas del exterior de la cabaña del director, imágenes borrosas de hombres llevando niños hacia vehículos, y lo más incriminatorio, fotografías de documentos que parecían ser registros financieros y listas de nombres. Simultáneamente, Torres dirigió una excavación en la ubicación de la antigua cabaña del director Domínguez, ahora parte del complejo turístico. Bajo los cimientos de una estructura más reciente, encontraron el sótano oculto que Jorge había mencionado en su testimonio. Aunque había sido parcialmente demolido durante la renovación, los investigadores recuperaron fragmentos de fotografías, negativos y documentos que habían quedado olvidados. La investigación se expandió para localizar a Héctor Domínguez y sus cómplices. Descubrieron que Domínguez había fallecido en 2012, viviendo sus últimos años bajo un nombre diferente en una ciudad costera. Una búsqueda en su residencia reveló un hallazgo escalofriante, una carta sellada, aparentemente escrita como una confesión destinada a ser encontrada después de su muerte. En la carta, Domínguez admitía parcialmente sus crímenes, aunque intentaba justificarlos como errores de juicio bajo presión. Describía cómo la red de tráfico había comenzado como un pequeño negocio de fotografías inapropiadas y gradualmente evolucionó hacia algo más siniestro. Confesaba específicamente el asesinato de los 3 scouts, describiéndolo como un acto de pánico cuando descubrieron que los jóvenes habían encontrado evidencia de sus actividades.
Me persiguen los rostros de esos 3 muchachos. Nunca fue mi intención que murieran. Fue un momento de desesperación. Habían descubierto nuestras fotografías, nuestros registros. Amenazaron con ir a la policía, todo por lo que había trabajado. Estaba en riesgo de desaparecer. Soto y Aguirre entraron en pánico. Yo entré en pánico. Tomamos una decisión terrible en un momento de miedo extremo. Los años que siguieron han sido un castigo constante. Viviendo con el conocimiento de lo que hicimos. Ramón Aguirre fue localizado viviendo en un pequeño pueblo del norte donde había trabajado como profesor hasta su jubilación. Cuando los detectives llegaron a su casa, encontraron que Aguirre se había quitado la vida, aparentemente después de ver las noticias sobre el descubrimiento en el Lago Pino. Dejó su propia confesión, corroborando la versión de Jorge Mendoza y añadiendo detalles sobre cómo habían mantenido su red criminal durante años. Felipe Soto resultó ser más difícil de encontrar. Había cambiado su nombre varias veces y se había mudado frecuentemente. Finalmente fue localizado en un país vecino, donde fue arrestado y extraditado para enfrentar cargos. A diferencia de sus cómplices, Soto negó inicialmente toda participación, pero enfrentado a la evidencia acumulada, eventualmente confesó, esperando obtener una sentencia reducida. La investigación también reveló la complicidad del ex jefe de policía Eduardo Rivas, quien había aceptado sobornos para ignorar actividades sospechosas en el campamento y dirigir la investigación original, lejos de cualquier evidencia que pudiera implicar a Domínguez. Aunque Rivas había fallecido años antes, su reputación quedó permanentemente manchada. Lo más perturbador fue el alcance de la red de tráfico que Domínguez había establecido. Los registros recuperados sugerían que decenas de niños habían sido victimizados durante el periodo de operación del campamento. Torres y su equipo iniciaron un proceso de identificación de estas víctimas adicionales, muchas de las cuales ahora eran adultos que habían guardado silencio sobre sus experiencias traumáticas. Cuando los detalles de la investigación se hicieron públicos, la comunidad de Valle Sereno quedó en estado de shock. Muchos residentes de largo plazo habían conocido personalmente a Domínguez. Lo habían considerado un pilar respetable de la comunidad. Padres que habían enviado a sus hijos al campamento se enfrentaron a la terrible posibilidad de que sus propios hijos pudieran haber sido víctimas sin que ellos lo supieran. Para las familias Herrera, Vega y Luna, la revelación trajo un doloroso cierre después de décadas de incertidumbre. Aunque la verdad era infinitamente más terrible que la historia del accidente que habían llegado a aceptar, al menos ahora sabían exactamente qué había sucedido a sus seres queridos. Ana Herrera, ahora una anciana frágil de 83 años, visitó el lugar donde la camioneta había sido encontrada, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas. Colocó flores en la orilla del lago, parcialmente seco. Ahora puedo despedirme de verdad. Durante 41 años he venido aquí imaginando a mi hijo en el fondo de este lago, pensando que fue un accidente. Saber que fue asesinado por hombres en quienes confiábamos es desgarrador. Pero también hay algo de paz en conocer finalmente la verdad. Mi Martín y sus amigos no fueron imprudentes como nos hicieron creer. Fueron valientes, descubrieron algo terrible y trataron de detenerlo. Ese conocimiento, aunque llega tarde, me da un consuelo que nunca esperé tener. Las revelaciones sobre los eventos de 1978 tuvieron un impacto profundo y duradero en múltiples niveles. El caso, inicialmente local, pronto captó la atención nacional e incluso internacional. Periodistas de todas partes llegaron a Valle Sereno, transformando temporalmente el tranquilo pueblo en el epicentro de una historia de crimen que abarcaba décadas. Felipe Soto, el único perpetrador principal aún vivo, fue juzgado por múltiples cargos, incluyendo homicidio, secuestro, explotación de menores y obstrucción de la justicia. A pesar de su avanzada edad, 74 años, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, Soto finalmente mostró remordimiento.
ofreciendo una disculpa a las familias que muchos consideraron insuficiente frente a la magnitud de sus crímenes. Jorge Mendoza, cuyo testimonio había sido crucial para resolver el caso, recibió inmunidad a cambio de su cooperación completa. A pesar de las críticas por no haber hablado antes, muchos reconocieron el coraje que había requerido finalmente romper su silencio. Su salud, ya deteriorada por el cáncer, empeoró durante la investigación y falleció 6 meses después del descubrimiento de la camioneta, habiendo vivido lo suficiente para ver que se hacía justicia. Las familias de las víctimas recibieron una compensación financiera proveniente de los bienes de Domínguez y de la compañía que había comprado y transformado el campamento, aunque ignorando su oscuro pasado. Sin embargo, ninguna cantidad de dinero podía compensar las décadas de dolor y la terrible verdad que ahora debían procesar. Miguel Vega, quien había dedicado su vida a la seguridad acuática después de la supuesta muerte por ahogamiento de su hijo, enfrentó una crisis de identidad. Todo su activismo había estado basado en una mentira. Con el apoyo de terapeutas y grupos de apoyo para padres de niños asesinados, eventualmente reorientó su organización para enfocarse en la seguridad infantil en general y la prevención del abuso. La familia Luna, que se había mudado lejos de Valle Sereno, decidió no regresar ni siquiera para las ceremonias conmemorativas. Eligieron procesar su dolor en privado, aunque mantuvieron contacto con las otras familias afectadas. La investigación más amplia sobre la red de tráfico continuó durante años. El detective Torres, quien había hecho del caso su misión personal, logró identificar a 37 víctimas adicionales que habían sido explotadas por Domínguez y sus cómplices entre 1975 y 1985. Muchas de estas víctimas, ahora adultos, de mediana edad, recibieron por primera vez validación de experiencias traumáticas que habían guardado en secreto durante décadas. Carlos Fuentes, uno de estos supervivientes, habló públicamente sobre su experiencia como víctima del campamento cuando tenía 12 años. Durante 4 décadas pensé que lo que me había pasado era algo aislado, algo que quizás había imaginado o exagerado en mi mente infantil. Siempre me sentí culpable, como si de alguna manera yo hubiera provocado lo ocurrido. Saber que era parte de un sistema organizado de abuso, que había muchos otros como yo, me ha ayudado a entender que no fue mi culpa. No estaba solo, y aunque es doloroso revivir esos recuerdos, hay una liberación en finalmente poder hablar de ello. Se estableció una fundación en memoria de Martín, Daniel y Tomás, dedicada a apoyar a víctimas de abuso infantil y financiar programas de prevención. La fundación también creó una beca para jóvenes interesados en carreras de justicia penal, especialmente en casos sin resolver o fríos. El impacto en la comunidad Scout nacional fue significativo. La organización implementó protocolos de seguridad mucho más estrictos, incluyendo verificaciones exhaustivas de antecedentes para todo el personal, sistemas de supervisión más rigurosos y capacitación obligatoria sobre reconocimiento y prevención del abuso. Valle Sereno, como comunidad, luchó con sentimientos colectivos de culpa y responsabilidad. Muchos residentes de largo plazo se preguntaban cómo habían podido ser tan ciegos ante lo que ocurría en el campamento. Se organizaron vigilias y ceremonias conmemorativas y eventualmente se erigió un monumento en honor a Martín, Daniel y Tomás en la plaza central del pueblo. El lago Pino, después de que el nivel del agua volvió a su estado normal con el fin de la sequía, fue renombrado oficialmente como Lago Tres Amigos. El resort de lujo que había reemplazado al campamento cerró permanentemente, incapaz de superar la asociación con los horribles crímenes descubiertos. La camioneta recuperada, después de que se completó la investigación forense, fue preservada como evidencia histórica. Años más tarde, partes de ella se incorporaron a una exhibición educativa sobre tráfico y abuso infantil en el Museo Nacional de Criminología,
sirviendo como un sombrío recordatorio de los peligros que los niños pueden enfrentar y la importancia de la vigilancia comunitaria. El detective Torres, cuya dedicación había sido fundamental para resolver el caso, recibió reconocimiento nacional por su trabajo. Sin embargo, en entrevistas, siempre enfatizaba que el verdadero crédito pertenecía a los 3 jóvenes scouts que habían dado sus vidas intentando exponer la verdad, y a Jorge Mendoza, quien finalmente encontró el coraje para hablar. Los que este caso nos enseña es que la verdad, no importa cuánto tiempo permanezca sumergida, eventualmente sale a la superficie. Estos 3 jóvenes valientes vieron algo malo y trataron de detenerlo. Perdieron sus vidas en ese intento, pero 41 años después, finalmente completaron su misión. Su legado es la justicia que finalmente se ha logrado, no solo para ellos, sino para todas las víctimas de esos hombres. En el 5º aniversario del descubrimiento de la camioneta, una pequeña ceremonia se llevó a cabo en la orilla del ahora renombrado lago Tres Amigos. Asistieron familiares de las víctimas, supervivientes de la red de tráfico, residentes locales y figuras clave de la investigación. Ana Herrera, ya en sus últimos años de vida, depositó 3 rosas en el agua, una por cada joven. A su lado estaba Miguel Vega, quien había encontrado un nuevo propósito como defensor de los derechos de los niños y reformador de sistemas de protección infantil. La cámara de Martín, restaurada cuidadosamente por técnicos forenses, ahora ocupaba un lugar de honor en una vitrina del nuevo Centro Memorial Herrera Vega Luna, un espacio dedicado a la educación sobre seguridad infantil y la importancia de escuchar a los niños cuando reportan comportamientos inapropiados. Las fotografías tomadas por Martín, que habían permanecido sumergidas durante 4 décadas, se habían convertido en símbolos poderosos de valentía juvenil frente al mal. Su intento de documentar y exponer la verdad, aunque trágicamente interrumpido, finalmente había logrado su objetivo. Los supervivientes adultos de la red de tráfico habían formado una comunidad de apoyo, encontrando fuerza en sus experiencias compartidas. Muchos habían transformado su dolor en acción, trabajando como consejeros, defensores o educadores en el campo de la protección infantil. Valle Sereno, alguna vez conocido principalmente por su belleza natural, ahora cargaba con una historia más compleja. El pueblo había aprendido dolorosas lecciones sobre la importancia de la vigilancia comunitaria y los peligros de la confianza ciega en figuras de autoridad. Estas lecciones se habían integrado en la educación local, asegurando que las generaciones futuras entendieran la importancia de cuestionar y reportar comportamientos sospechosos. El detective Torres, ahora retirado pero aún activo como consultor en casos sin resolver, reflexionaba frecuentemente sobre cómo un simple acto de la naturaleza, una sequía después de 4 décadas, había sido el catalizador para exponer una verdad largamente sumergida. En nuestra profesión, a veces dependemos tanto de la tecnología y las técnicas modernas que olvidamos el poder de los elementos naturales y el tiempo. La tierra guarda secretos, pero no para siempre. Este caso nos recuerda que la verdad, como el agua, encuentra su camino eventualmente. Para las familias que esperaron 41 años, esa verdad llegó demasiado tarde para verdadera justicia, pero no demasiado tarde para la paz. La historia de Martín, Daniel y Tomás se había convertido en parte del currículo nacional de capacitación para organizaciones juveniles, ilustrando la importancia de los sistemas de protección y la necesidad de tomar en serio las preocupaciones de los jóvenes. Los 3 amigos que habían entrado en la historia como víctimas de un supuesto accidente imprudente, ahora eran recordados como héroes jóvenes que sacrificaron sus vidas intentando proteger a otros niños. Su legado perduraba en las vidas mejoradas de innumerables jóvenes protegidos por sistemas implementados como resultado directo de su caso.
Y en el fondo del lago Tres Amigos, donde una vez descansó una camioneta oxidada guardando sus secretos, ahora había una pequeña estatua submarina de tres figuras tomadas de la mano, mirando hacia la superficie, hacia la luz, como un recordatorio silencioso de que incluso las verdades más profundamente sumergidas eventualmente encuentran su camino hacia la luz del día.